Buen día, República, espero te encuentres bien. Estamos por CX30 Radio Nacional en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, con este programa que tiene como nombre Una Pregunta. ¿En dónde estamos? Programa que produce, que concibe, que propone Libertas, nuestra fundación liberal en Uruguay, la primera fundación liberal que propende a la difusión, que tiene como objetivo y misión la difusión, la defensa, la investigación, la comunicación de nuestros valores republicanos democráticos, de nuestras libertades, de nuestro Estado de Derecho, para Uruguay y para todo el continente latinoamericano, muy afectado por esta internacional comunista de perfil cultural marxista, gramsciano, y también con un fuerte perfil, o si vos querés, un backup, un trasfondo de marxismo-estalinismo profundamente estatista. Eso se está viviendo en América Latina a partir de la creación del Foro de San Pablo en 1990 con Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro, fundado en la ciudad de San Pablo, de ahí su nombre, cuya sede se va a instalar en la Ciudad de México en el año 1991. Todo ello con motivo de la caída de la Unión Soviética, que digamos que era la madre patria financiadora de esa revolución parasitaria comunista en Cuba. Se va a instalar el régimen de Hugo Chávez, formulado por el Foro de San Pablo, patrocinado, organizado, desde un foro que se realiza en Montevideo en el año 1995, para que en el año 1999 emerja la figura de Hugo Chávez como el gran representante de esa revolución que va a desmantelar la República Venezolana, la democracia venezolana. Ese terror que ya se dio, que se instaló y hace 24 años que ejerce su dictadura, con más de 130.000 presos políticos, con muertos que no se sabe, con informes de derechos humanos sobre todos esos temas, con partidos políticos proscriptos, con líderes proscriptos, con una población sumergida en la miseria absolutamente, con más de 7 millones de venezolanos que tuvieron que emigrar forzosamente ante ese Estado fallido que dilapida sus recursos, inclusive todos sus petrodólares, para la financiación de las campañas políticas de los distintos partidos o coaliciones de izquierda marxista en cada una de nuestras naciones o países desde ese inescrupuloso Foro de San Pablo. Eso representa Yamandú Orsi como candidato a la presidencia para la República Oriental del Uruguay, emprendiendo con la intención de la vuelta, como dirían los franceses, de la revalot, de la vuelta al gobierno del Frente Amplio, fuerza eminentemente marxista, con todas sus variantes, construida desde su inicio y basamentada por el Partido Comunista de Uruguay. Y ahora muy hermanado, digamos, con la línea estratégica del MLN Tupamaros en su versión política MPP, liderado por José Mujica, Pope y líder del Foro de San Pablo, Frente Amplio, Fuerza Política Coalición Uruguaya, integrada fuertemente al Foro de San Pablo, conjuntamente con el PIT-CNT y la FEU, por ejemplo. Ese es el país que se nos viene. Venimos desarrollando este tema a raíz del vínculo, digamos, que se plantea entre un sobreviviente de los Andes como Carlos Páez Rodríguez, un vínculo, digamos que oprobioso respecto a lo que ha significado esa hazaña, esa grandeza humana de esos 16 sobrevivientes, con una fuerte increpancia a través de una carta que viraliza mucho. A su vez, analizamos al Foro de San Pablo, sus implicancias, perdón, y también efectos muy negativos para nuestros países a raíz de una entrevista que desarrolla el director general del portal INC al investigador venezolano, al ingeniero Alejandro Peña Esclusa, que además tiene una maestría en defensa pública, en políticas públicas y defensa. En políticas públicas y defensa, ya con 4 libros dedicados al Foro de San Pablo como investigador minucioso. Respecto a todo esto que venimos analizando, podemos decir que este es el cuarto video, capítulo 4, de ese Foro de San Pablo con más planes para Uruguay, con más planes aún. Después de todo lo que hicieron, del desastre que están haciendo, pretenden volver al gobierno y seguir haciendo más desastres. Va a ocurrir un evento el 15 de enero, va a ser en el Hotel Enjoy en Punta del Este, una cena, digamos que con motivo de recaudar fondos para la campaña electoral de Yamandú Orsi
te repito, figura apadrinada, apuntalada por José Mujica. La pregunta es, ¿quiénes estarán en esa cena para Yamandú Orsi? ¿Quiénes estarán? José Mujica, por cierto, monje sagrado e imán, además, el monje sagrado y el imán del Foro de San Pablo, por otra parte, integrante eminente del Grupo de Puebla. Fernando Lorenzo estará, el ex ministro de Economía, el fallido ministro que cayó preso por darle combustible por cifras multimillonarias, con abuso de funciones, gastos innecesarios para con la empresa de Campiani, Leadgate, empresa socia de Pluna, Uruguay, y nosotros quedando como los pagarines de la boda, porque se firmó un contrato en el cual se decía que la empresa, la parte estatal, el patrimonio estatal, es decir, Uruguay, todos nosotros, éramos el socio solidario del socio privado, según así acordó el gobierno del Frente Amplio a puertas cerradas con la firma del ministro de Economía, Danilo Astori. Qué brillante que fueron todos, ¿no? Fernando Caloya estará, el escribano presidente del BROU, que avaló todos esos adelantos millonarios en dólares de combustible para los aviones de Pluna, de esa Pluna fundida que a los meses se desata con esa liquidación imprevista, yéndose del país Campiani y dejando absolutamente, bueno, alas para arriba, patas para arriba, un desastre, queda fundida Pluna. Remate trucho, ¿se acuerdan? Todo ese remate trucho, inventado, del cual el propio presidente José Mujica es absolutamente mentor y cómplice, pero no se dice nada, porque todo eso tuvo que pasar por el presidente. Se trata de una empresa del Estado, con bienes públicos estatales y la autorización de un remate público que debe ajustarse a toda la normativa y contar con el aval, es decir, con la autorización del presidente de la República. Nada de eso se dice en Uruguay. Parece que esas cosas no se piensan, no se hablan. ¿Estará Raúl Sendic, el vicepresidente con título universitario falso y prisión domiciliaria por comisión de delitos? ¿El diputado Placeres estará? ¿La doctora Julia Muñoz, alcohólica, que juega a los autos chocadores hasta matar a una persona? Sin que la justicia penal sovietizada, claro, haya dicho algo al respecto. Y así quedan impunes. La candombera, que como ministra de Educación y Cultura se dedicó a fundar el Museo del Carnaval y del Candombe, tocar los tambores y decir que Uruguay tenía un nuevo José Pedro Varela en la persona del presidente de ANCAP. ¿Se dan cuenta? La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, comparó al presidente del CODICEN de aquel entonces, cuando ella era ministra, Wilson Neto, con José Pedro Varela, en el marco de la reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno llevada a cabo en Colonia, departamento de Colonia, con digamos, en ese fin de semana. No solo no hay que sacar a Neto del Codicen, sino que es el José Pedro Varela del Quinquenio, llegó a decir María Julia Muñoz, ante ministros y legisladores del Frente Amplio. Neto, Wilson Neto, un hombre del cerno mujiquista, hombre del MPP. Es seriamente cuestionado por docentes y la oposición y hoy seriamente cuestionado por las comisiones de investigación en los asuntos de educación y en la falsificación de certificados de licencia que se otorgaron a integrantes de FENAPES, todo eso que quedó muerto en la justicia fiscalista sovietizada de ese nuevo sistema fiscalista inconstitucional que instalaron en el gobierno del Frente Amplio en el año 2017, del cual es cómplice también este gobierno con los legisladores de entonces que hoy integran a este gobierno y este gobierno que no desmanteló ese desastre institucional que tenemos, como esa justicia fiscal acusatoria adversarial, absolutamente arbitraria, deleznable, endeble, donde no tenemos terreno firme porque no responde a las garantías del debido proceso, de acuerdo a la separación de poderes y con una justicia penal que lleve adelante el poder judicial a través de nuestros jueces. Eso se rompió, se terminó. Este gobierno no cambió eso con mayorías parlamentarias absolutas, por ejemplo. Por lo tanto, acá hay un chancho y otro que le rasca el lomo. Es impresionante, ¿no? ¿Quiénes estarán? Bueno, Wilson Neto, seguramente. Marina Arismendi, la que integró a toda su familia en el ministerio que hicieron a su medida comunista, el Mides. ¿Quién es más? ¿El Partido Comunista estará?
presente con alguno de sus compañeros del MLN, Tupamaros, en la versión política de MPP? Pregunto porque, claro, el Partido Comunista juega su otra carta, juega por el otro lado la apariencia democrática de la interna plural Made in Fa con su polla como candidato, que es Carolina Cose, la actual intendente de la Intendencia Municipal de Montevideo, Departamento de Montevideo, a su vez presidente de la Asociación Latinoamericana contra la Violencia, la Discriminación y la Xenofobia, asociación integrada a la CELAC, organismo que fue creado por el Foro de San Pablo. ¿Estarán Marcelo Abdala, el alcohólico que juega a los autos chocadores también y pretendió darse a la fuga, tuvo que después hacer trabajos comunitarios? Óscar Andrade estará, quien fabrica inmuebles sin declararlos al BPS ni a catastro, como en ese caso el catastro de la Intendencia Municipal de Canelones. Impresionante. Ana Olivera estará, la socia política y ex intendente de Montevideo, socia política, me refiero, de Marina Arismendi, también integrante, Ana Olivera, del Partido Comunista, igual que Marina Arismendi, la hija del Pope, del teórico número 5 a nivel mundial, en aquella época de Guerra Fría, como lo fue Ronnie Arismendi, incluso las cabezas mentoras, creadores de esta coalición del Frente Amplio. La doctora Susana Muñiz, bueno, como te decía, muy comprometida. También te decía en otros capítulos, en otros programas, con defraudaciones y robos a ACE, pero también bajo la impunidad que le garantizan las fiscalías sovietizadas e instaladas en nuestro actual sistema penal marxista en Uruguay. Charles Carrera estará, el falsificador de documentos públicos en calidad de funcionario público, cuando era el director general del Ministerio del Interior, en aquel ministerio de Eduardo Bonomi. Gustavo Leal estará, Gustavo Leal, el licenciado, por quien colapsó la investigación fiscal acerca de más de 10.000 documentos civiles falsos y pasaportes falsos para rusos, agentes especializados en espionaje, contraespionaje, lavado de dinero, terrorismo. Todos esos pasaportes acelerados y viabilizados desde una secretaría privada ilegal que José Mujica montó en el piso 4 de la torre ejecutiva cuando fue presidente de los Yorugas. Y los empresarios, los empresarios. ¿Quiénes serán los empresarios comprometidos con esta causa del Foro de San Pablo que propone como candidato fuerte, central, epicéntrico a Yamandú Orsi? Qué interesante averiguarlo, ¿verdad? ¿Quiénes serán los empresarios? Saber quiénes son, de qué empresas son líderes o propietarios, empresarios de medios masivos de comunicación. ¿Cuántos irán? Qué interesante saberlo también. Y hablando de Irán, ¿cuántos palestinos empresarios y quiénes que de pronto están viviendo acá, en esta zona? Y quién sabe de qué otros, ¿no? De qué otros órdenes también palestinos en esa cena de los buenos muchachos. Empresarios del Chuy, como los que conoce Gustavo Leal, junto a los padres de Alejandro Astesiano. Y desde el exterior, ¿qué personalidades políticas vendrán a esa cena para recaudar fondos para la campaña electoral de Yamandú Orsi? ¿Evo Morales podrá? ¿Gustavo Petro? ¿Boric? ¿López Obrador? ¿José Luis Rodríguez Zapatero de España? También uno de los grandes líderes del Foro de San Pablo, integrante consular del Foro de San Pablo para esa versión, digamos, made in España, junto a Pedro Sánchez, el actual presidente español desde el PSOE, junto a Pablo Iglesias, fundador del extinto y malogrado Podemos, y representantes, por ejemplo, de Ignacio Lula da Silva. No creo que esté Ignacio Lula da Silva. ¿Estará Miguel Díaz-Canel? No creo, pero representantes cubanos. ¿Quién en representación de Venezuela? Maduro no creo, pero representantes venezolanos. ¿Rusos habrá? Qué pregunta, ¿no? ¿Rusos habrá? ¿Iraníes, como te decía, o palestinos? ¿Y chinos? ¿Habrán también? Qué interesante averiguar todo esto, ¿no?
¿Qué prensa cubrirá esa millonaria reunión de negocios políticos para el Foro de San Pablo como una cena show con una recaudación de $1 millón? Que será la primera, evidentemente, ¿no? Qué interesante cena para ir a averiguarlo. ¿No te parece? ¿Qué medios de prensa están acreditados en esa cena? ¿Cuáles son los periodistas que irán a cubrir ese evento tan importante de una cena en recaudación de fondos para la campaña electoral de Yamandu Orsi, que te repito, representa vivamente al Foro de San Pablo y sus nuevos planes para Uruguay? Harán más de una, seguramente, pero ya esta primera cena del 15 de enero sería muy interesante visualizarla y ver quiénes son todos los que ahí están manifestando su integración de este plan del Foro de San Pablo para volver al poder político del Estado en esta República Oriental del Uruguay, que lamentablemente cada vez es más fallida. Quédate ahí que seguimos con la segunda parte de este programa.